Doctor Alexis, ya puede comenzar la exposición. Buenas noches, doctor. Buenas noches, disculpen chicos, por Buenas favor. noches, doctor. Ya, comencemos. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a comenzar con la exposición del tema 8, infecciones respiratorias agudas. Los integrantes del equipo son Yoya Sánchez Alexis Leonardo, Marchena Ani Maite, Meca Díaz Nick Joseph y Tello Paulini Brian Alexander. Introducción. Empezando con las IRAS o infecciones respiratorias agudas, es que representan uno de los principales motivos de consulta en todos los niveles de atención médica y constituyen una causa importante de morbilidad y mortalidad, especialmente en niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con comorbilidades. Estas enfermedades comprometen desde las vías aéreas superiores hasta los pulmones. Cuando llegan a los pulmones ya se les pueden considerar como vías aéreas infecciones respiratorias agudas bajas, pero vamos a especificar un poco de eso más adelante. Y pueden generar cuadros leves o evolucionar hacia condiciones potencialmente graves. De estas infecciones respiratorias agudas vamos a enfatizar en 3, en bronquiolitis, la neumonía y también el asma. Definición. Las infecciones respiratorias agudas son patologías que afectan al tracto respiratorio desde la faringe hasta los pulmones, con una evolución de menos de 15 días y constituyen la causa más frecuente de muerte y mortalidad en el mundo. Tenemos que recordar que el sistema respiratorio está expuesto a la acción de numerosos agentes infecciosos que pueden ingresar por vía aérea o por vía hematógena. Diferentes microorganismos como los virus, bacterias y demás pueden llegar a afectar de manera grave nuestro sistema, especialmente el respiratorio. Síntomas y signos que pueden ocasionar estas infecciones, las más comunes son tos, rinorrea, obstrucción nasal. También puede llegar a ocasionar odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, y de los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre. Clasificación. Las infecciones respiratorias agudas, según la clasificación de Dennis y Clyde, se dividen en infecciones respiratorias agudas altas o infecciones respiratorias agudas bajas. La línea por donde se van a dividir es principalmente la epiglotis. A partir de la epiglotis, por encima de la epiglotis se le va a considerar como infecciones respiratorias agudas altas, y contando la epiglotis y desde esta hasta abajo se le considera infección a las vías respiratorias agudas bajas. Como ejemplo de las altas tenemos el resfriado, otitis media o faringitis. Y como de las bajas tenemos lo que es la bronquitis, la bronquiolitis y la neumonía. Ahora, entrando ya a bronquiolitis, vamos a ver que su definición es que es una hinchazón y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas en los pulmones, como su nombre lo indica, en los bronquiolos. Por lo general se debe a una infección viral. Lo que caracteriza esta infección es que es un episodio agudo. Los casos más graves suelen durar hasta 21 días. También pueden tener síntomas en la vía aérea superior, no porque sea una infección respiratoria aguda baja, no es que no va a tener síntomas en la vía aérea superior, sí va a tener, como por ejemplo tos, puede tener. También se va a caracterizar por presencia de sibilancias o crepitantes. Suele ser de infección viral y tiene un comportamiento estacional. Las temporadas de otoño e invierno, donde baja la temperatura, son más frecuentes que se presente este tipo de enfermedad, esta infección. En la mayoría de los niños, la bronquiolitis es una infección leve y autolimitada, pero en ocasiones puede progresar a insuficiencia respiratoria en lactantes. Etiología. Tenemos al principal responsable de esta bronquiolitis, el virus sincitial respiratorio, que no solo de esta, sino que es el más comúnmente identificado en 41-83% al 83% de los pacientes con diagnóstico de bronquiolitis. Sin embargo, puede ser producida por otros agentes virales como el rinovirus, el metaneumovirus, el coronavirus, el bocavirus humano, el influenza virus, el adenovirus y el virus para influencia.
Las coinfecciones virales se presentan en 30% de los niños. La más comúnmente reportada es el virus sincitial respiratorio, con rinovirus o metaneumovirus. Algunos estudios encuentran asociación entre coinfección y severidad. Epidemiología. Como ya he mencionado antes, aquí tenemos un cuadro de los casos de bronquiolitis desde 2014 hasta 2018, donde está formado por cada mes la cantidad de casos de bronquiolitis que hemos tenido en el Perú en esa época. Podemos ver un aumento de los casos a partir de abril hasta julio, algunos lo consideran hasta septiembre, que es donde ya hace un aumento de una mayor incidencia de esta infección. La bronquiolitis presenta un claro patrón estacional con mayores casos durante la temporada de bajas temperaturas, de abril a septiembre. Como otros datos, tenemos que en el Perú las infecciones respiratorias bajas son una patología frecuente con más de 2.3 millones de casos diagnosticados en el año 2017. Y de esta se conoce que la infección por este virus sincitial respiratorio se presenta en el 70% de los niños menores de 12 meses, de los cuales un 22% desarrolla síntomas y de ellos un 13% presentan bronquiolitis aguda durante el primer año de vida. El 3% de los mismos acuden a urgencias. Fisiopatología. Ya. Lo que va a pasar con esta infección es que se va a transmitir mediante contacto directo o indirecto. Directo por ya las secreciones de personas infectadas o indirecto por material contaminado, en el caso de los niños, de los lactantes, pueden ser bien juguetes. Ya. La infección inicia en el tracto respiratorio superior, extendiéndose a los alvéolos. Aquí la necrosis epitelial y la destrucción ciliar provocan una respuesta inflamatoria extensa que conlleva un edema de la submucosa. Esta inflamación va a taponar principalmente lo que es los lúmenes de los bronquiolos. Y no solamente es la inflamación, sino también que va a producir un aumento de la producción de moco, de la secreción de moco. Estos dos factores principales va a causar que los lúmenes pues se estrechen y ya no pueda pasar mucho oxígeno. Cuadro clínico. Como síntomas y signos hay que recordar que la bronquiolitis se define como el primer episodio de sibilantes en un lactante menor a 24 meses que tiene hallazgos físicos de una infección respiratoria inferior viral y ninguna otra explicación para la sibilancia. Una vez contraídos el virus, aparecen los síntomas de una infección de las vías respiratorias superiores, como tos, fiebre y rinorrea. Entre las 48 y 72 horas se manifiesta la infección aguda que afecta a las vías respiratorias inferiores. Durante la fase aguda, el lactante puede presentar obstrucción de las vías respiratorias pequeñas, lo que provoca síntomas de dificultad respiratoria. La exploración física revelará crepitantes, sibilancias y roncos. La gravedad de la dificultad respiratoria varía de un lactante a otro. Algunos pueden presentar una enfermedad leve con solo taquipnea, mientras que otros pueden mostrar retracciones graves, quejidos y cianosis. Después de esto, la enfermedad puede durar de 7 a 10 días y el lactante puede presentar irritabilidad y falta de apetito. Sin embargo, la mayoría de los lactantes mejoran en un plazo de 14 a 21 días, siempre que se mantengan bien hidratados. Entre los exámenes, tenemos que prestar vital atención en el estado de hidratación, dificultad respiratoria y signos vitales del paciente. En el examen físico tenemos que revisar si es que tiene sibilancias o crepitantes, signos de dificultad respiratoria, cianosis en los cuadros más graves, otitis media faringitis o hipoxemia leve, con un pulsioxímetro. Bueno, ahora dando pase a mi siguiente compañero. Ok, muy buenas tardes. Pues a continuación voy a seguir explicando lo que es el uso de los scores en el caso de lo que es bronquiolitis, ¿no? Bueno, según la guía de práctica clínica del MINSA, nos recomienda lo que es el uso del ESBA. El ESBA es la escala de severidad de bronquiolitis aguda y esta va a ser empleada en el curso de bronquiolitis severa en menores de 1 año. Bueno, lo que va a hacer este score prácticamente va a ser evaluar distintos signos que va a presentar nuestro paciente con bronquiolitis, ¿no? Por ejemplo, sibilancias, ¿no? Que va a ser como que un sonido agudo que se va a escuchar al momento de la auscultación y vamos a poder darle una puntuación de 0 a 4.
Si no presenta sibilancias, se le da un puntaje de 0, y si presenta, por ejemplo, sibilancias tanto en la inspiración como en la expiración, se le da un puntaje de lo que es 3. Y si presenta hipoflujo, sería un puntaje de 4, que es cuando se escuchan muy bajos los sonidos respiratorios. En el caso de sonidos crepitantes, que van a ser sonidos un poco como que más crujientes, se definen así, también se va a dar un puntaje de 0 a 4, ¿no? Y aquí esos sonidos los vamos a ir evaluando por campo. Si es que escuchamos 3 sonidos crepitantes en 3 campos, se le daríamos un puntaje de 3, ¿no? También otro signo importante al que le debemos prestar atención es al esfuerzo. Si es que el bebé o el niño respira sin ningún esfuerzo, se le da un puntaje de 0. Pero si es que el niño al respirar presenta aleteo nasal y supraesternal, le vamos a dar un puntaje de 3, ¿no? Sería más severo porque le cuesta más trabajo respirar. También tenemos lo que es la relación inspiración-expiración, ¿no? Normalmente la expiración suele durar más o prácticamente el doble de la inspiración. Y eso sería valorado con 0, ¿no? Porque sería una relación inspiración-expiración normal. Pero en el caso de la bronquiolitis suelen ocurrir alteraciones. Puede ser que el tiempo de inspiración y de expiración duren lo mismo, lo que se le llama como una relación simétrica, o invertida incluso, porque en este caso la inspiración duraría más que la expiración. Y luego también vamos a medir algunos signos vitales, como lo que es la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Es importante mencionar que en estos signos vitales debemos valorarlos cuando el niño no tenga fiebre, ¿no? Porque la fiebre puede alterar estos valores. Y además, el rango que vamos a tener aquí ya va a ser dependiendo la edad. Por ejemplo, para un niño menor de 2 meses, o de 2 a 6 meses, o de 6 a 12 meses, la frecuencia respiratoria va a variar. Y es por ello que los intervalos y los puntajes que se le otorgan aquí van a ser diferentes también, al igual que la frecuencia cardíaca. Este score es sobre todo para valorar lo que es la bronquiolitis severa. Y como tal, un puntaje mayor a 10 nos implicaría una mayor probabilidad de que nuestro paciente vaya o ingrese a la unidad de cuidados intensivos. Bueno, en este video he tratado de buscar para que se puedan observar un poco los signos que debemos observar. A ver si lo pueden observar ahí. Por ejemplo, ahí estamos viendo lo que es el esfuerzo, ¿no? Viendo lo que es el triaje. Ese triaje es el supraesternal, el triaje intercostal, el tiraje subcostal. Vemos cómo se le va marcando, ¿no? Se hace como una especie de hundimiento. Y también el aleteo nasal. Vemos que el niño es como que hace mucho esfuerzo al momento de respirar. Bueno, y también he tratado de que buscar los sonidos para que vayamos familiarizándonos con los sonidos en el momento de la auscultación, ¿no? Bueno, el primer sonido que vamos a escuchar es un sonido crepitante. ¿Me confirman si se escucha ahorita en comienza? No se logra escuchar, compañera Animated. ¿No se escuchó? No me digas. En lo absoluto, compañera Animated. Chale. A ver. Bueno. Se presenta también un sonido de sibilancia. Ya, bueno, luego se los paso para que lo escuchen con mayor claridad. Bueno, ese es uno de los scores que tenemos, ¿no? Ese es el más empleado en INSEE, al que se detalla en la guía como tal. Pero también van a existir otros scores que, si bien no son tan aplicados en Perú, también es importante mencionarlos, como lo que es el score de gravedad de Wood-Downes y el score de gravedad de Bierman y Pearson. En el caso de Wood-Downes, las puntuaciones van a ir de 0 a 3. Y pues aquí, si observaron en el anterior, aquí solamente es como que un puntaje mayor a 10 implicaría una mayor probabilidad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. No hay como que una división en leve, moderado y severo, ¿no? Pero aquí, en esos dos escalas, sí los dividen en leve, moderado y severo. En el caso del score de Wood-Downes, en leve sería de 1 a 3 puntos, moderada de 4 a 7 puntos y grave de 8 a 14 puntos. Y en el de Bierman y Pearson, sería de 3 a 5 puntos leve, de 6 a 9 puntos moderado y de 10 a 12 puntos severo. Para destacar algunas diferencias entre ambas, podemos mencionar lo que es la evaluación de la cianosis. Por ejemplo, en el score de Wood y Downes, solo valoran si es que hay o no hay cianosis, ¿no? Y a partir de eso le dan una puntuación de 0 a 1.
Pero en el de Bierman y Pearson es como que la cianosis hay o no hay, y en el caso de que haya, vamos a observar, por ejemplo, si es que la cianosis es perioral al llanto, por ejemplo, que está alrededor de la boca, como observamos en esta imagen, o también puede ser perioral en reposo o generalizada en reposo, y dependiendo de eso se le va a ir dando una puntuación, ¿no? Bueno, esos son más o menos los scores que se aplican. En el de Bierman y Pearson también se aplica lo que es la medida de la saturación. Una medida de saturación de mayor al 94% sería considerado leve, de 91 a 94% sería considerado moderado y menor al 91% sería considerado severo. Y bueno, aquí también coloqué un video, ya es como que más realista para ver lo del tiraje, ¿no? Podemos observar ahí cómo se van marcando las costillas y cómo le cuesta esfuerzo al niño poder respirar, ¿no? Son los signos que vamos a evaluar nosotros al momento de aplicar estos scores. Como les mencioné, el más empleado es el del ESBO, ¿no? Aquí vemos el tiraje intercostal, cómo se marca al momento de respirar, ¿no? Luego vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Bueno, para el tratamiento y el manejo, nosotros ya tenemos como que el cuadro de bronquiolitis, ¿no? Pero lo primero que debemos preguntarnos es, ¿este cuadro de bronquiolitis o este paciente tiene criterios de hospitalización? Es decir, estos criterios serían si es un niño menor a 3 meses, si tiene apnea observada o reportada, si su saturación es menor al 92%, si tiene una inadecuada tolerancia oral a líquidos, una dificultad respiratoria, mal estado general evaluado en estado afebril, presencia de comorbilidad, cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, o que tiene un cuidador no capacitado para el manejo domiciliario. Además, una falta de respuesta al tratamiento después de 48 horas o un acceso difícil al establecimiento de salud. Si la respuesta es sí, el niño debe ser hospitalizado. Pero si la respuesta es no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene factores de riesgo para broncolitis severa? O sea, como tal, el cuadro puede que actualmente no tenga criterios para hospitalizarse, ¿no? Pero estos factores de riesgo podrían hacer que el cuadro empeore. Es por ello que tenemos que considerarlos también. Si es que, como se mencionaba anteriormente, el niño es menor de 3 meses, si tiene alguna cardiopatía congénita, alguna enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia o si es un bebé prematuro. En caso de que tenga alguno de esos factores de riesgo, si es que sí los tiene, de todas maneras el niño se hospitaliza. Y si no, vamos a aplicar lo que es un manejo sintomático en el que se va a usar el acrónimo FALTAM. Bueno, en el caso de... para aquí resumir, ¿no?, un poco lo que es el tratamiento, va a consistir en lo que es la aspiración de las secreciones en caso sea necesario, la administración de oxígeno y la nebulización, ¿no?, con cloruro de sodio al 0.9%. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver un poco más detallado. Bien, recuerdan que les comenté lo del acrónimo FALTAM, pues estos van a ser, quiere decir, por ejemplo, F de fiebre, ¿no? A de alimentación, L de líquidos, T de tos, A de alarma y N de nariz. En el caso de fiebre, trata de lo que es controlar la fiebre, ¿no? En ese caso se va a emplear lo que es el paracetamol, cuando hay una temperatura axilar mayor a 38 grados centígrados. Y también nos mencionan algunos métodos físicos como lo que es aligerar coberturas, baños de agua tibias, compresas húmedas tibias en la frente, abdomen y piernas, ¿no? Se trata sobre todo del control de la fiebre. Luego, el siguiente es la alimentación. Si es que estamos frente a un niño que sea menor de 6 meses, le debemos decirle a la madre de que le dé frecuentemente de lactar, de que lo amamante con frecuencia. Pero si el niño ya empezó como que su alimentación complementaria, entonces debe continuar con esta alimentación, con sus alimentos habituales. En el caso de los líquidos, debemos incrementar el aporte debido a que este niño está perdiendo líquidos a través de las secreciones y aún más con lo que es la fiebre, ¿no? En el caso de la tos, debemos evitar lo que es el uso de antitusígenos, expectorantes, antihistamínicos, decongestionantes. Se debe evitar todo esto, ¿no? En el caso de alarma, eso es muy importante porque este tratamiento como tal es un manejo ambulatorio, es decir, algo que nosotros debemos asesorar al cuidador para que el cuidador, la madre, el padre lo hagan, ¿no? Entonces debemos recalcarles cuáles son los signos de alarma, por lo que este cuidador debería acudir al establecimiento de salud más cercano. Por ejemplo, si es que el niño presenta dificultad para respirar como taquipnia, tirajes, sibilancias, estridor, los que vimos en los anteriores videos, ¿no? Persistente de fiebre a pesar de 48 horas de tratamiento. Vemos que tiene dificultad para beber, lactar, vómitos frecuentes, si tiene compromiso del sensorio, es decir, es un niño muy irritable o un niño somnoliento. Y si el niño no va a mejorar o empeorar a pesar del tratamiento que está recibiendo.
Y en el caso de la nariz, este consiste en lo que es la limpieza de las fosas nasales. En el caso se presentan secreciones que puedan interferir pues con la alimentación del niño, ¿no? Con su respiración, con su sueño. Y pues esto se puede realizar con una solución casera de agua con sal, en donde vamos a aplicar media cucharadita de sal en media taza de agua, o también con suero fisiológico, 0.9%, aplicando de 5 a 9 a 10 gotas en cada fosa nasal en una frecuencia necesaria para que le permita pues al niño poder respirar tranquilamente, ¿no? En las medidas generales tenemos pues lo que ya les comenté, ¿no? Aspirar secreciones solo si el niño lo requiere, limpiar las secreciones de las vías respiratorias altas en aquellos niños que tengan dificultad respiratoria, dificultad para alimentarse y antes de valorar la gravedad, es decir, antes de aplicar los SCORT, ¿no? Y pues también aplicar medidas posturales. En la guía se mencionaba de que es recomendable realizar una elevación de la cabecera de la cuna. También en el caso de oxigenoterapia, como les mencioné, se va a aplicar en caso de que tenga una saturación menor al 92%, si tiene dificultad respiratoria o cianosis. Y lo que siempre se debe buscar es que la saturación no baje del 92%, ¿no? Que sea mayor al 92%. En el caso de la nebulización, se va a emplear cloruro de sodio al 0.9%, y según las evidencias y según la guía nos menciona de que no se debe usar una solución hipertónica. ¿Y qué no se debe hacer? No se debe usar corticoides sistémicos, ni broncodilatadores, ni antibióticos, ni adrenalina, ni mucolíticos, ni antihistamínicos. Nos menciona en la guía que en el caso de broncodilatadores podría ser que en caso se tenga una sospecha de hacer una prueba y ver qué tal el niño responde a esta, ¿no? Pero usualmente como un medicamento de rutina no es algo que se recomiende. Bueno, y luego pasamos a lo que son las complicaciones más frecuentes. Bueno, en realidad la bronquiolitis es un cuadro que no suele tener complicaciones, pero si es que vamos a hablar de ellas, pues vamos a mencionar lo que son las complicaciones respiratorias, ¿no? Estas van a ser como que las más frecuentes, que sería insuficiencia respiratoria, apnea, neumonía, atelectasia o incluso un neumotórax. En el caso de infecciones asociadas sería el 41% y deshidratación el 19%. Y pues como medidas preventivas se tiene una adecuada práctica de higiene de manos, ¿no? Por parte del cuidador, sobre todo cuando va a preparar los alimentos, cuando va a amamentar o si ha estado en contacto con personas enfermas. Es sumamente importante recalcar el hecho de que debe haber una adecuada higiene. Y otra cosa que recalcan es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Pues muchas gracias, le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, doctor, compañeros. Continuando con la exposición, toca hablar de neumonía. Doctor, la cual- doctor, despacio, tranquilo. Vamos a hablar de bronquiolitis para que no se olvide. A ver, doctor José Eduardo ¿qué? Villalaz, José doctor. Ya, Presente. doctor. A ver, ¿qué ha entendido de bronquiolitis? A ver, doctor. Que, bueno, básicamente es una afección, disculpe, una afección que se caracteriza por la presencia por la presencia de moco y que justamente existen varios test para poder catalogarla y ver la gravedad del niñito. A ver, doctor, primeramente el concepto de bronquiolitis es un proceso infeccioso de los bronquiolos, ¿no? De los bronquiolos. Sí. Es un proceso infeccioso agudo, ¿no? ¿Por qué agudo? Porque se presenta en forma rápida el agudo, ¿no? Es diferente que un asma crónico, que un asma que es un problema obstructivo crónico. Es diferente el concepto. Y el asma no es infeccioso. Entonces, la diferencia entre bronquiolitis, según Macón, dice que hay 3 tipos. La bronquiolitis aparece en niños menores de 2 años. 2, que es la primera silbilancia. Y 3, que va precedido a un catarro. Son 3 cosas importantes que deben saber de una bronquiolitis. No existe una bronquiolitis en niños de 5 años ni de 3 años. La bronquiolitis aparece en niños menores de 2 años. Y tiene 3 cosas importantes, ¿no? Acuérdense, va precedido de un catarro, es la primera silbilancia de un niño, y tercero, que es en menores de 2 años. Ese es importantísimo. A ver, doctor Luciano Jesús, ¿qué más? ¿Qué más habla de bronquiolitis? Ya. La bronquiolitis, doctor, va a ser generalmente una enfermedad viral, ¿no? Causada por el virus incidial. A ver, es otro problema. No es solamente el viral.
La causa de una bronquiolitis es el 80% sí puede ser viral o 90%, pero también puede ser bacteriano, ¿no? El viral, como ustedes decían, yo he escuchado toda la exposición, vamos a hablar lo que no dijeron y lo que es un poquito discutible, ¿no? En bronquiolitis. Entonces, acuérdense que la bronquiolitis es un proceso bronquial agudo, ¿no? Infeccioso. ¿Por qué? Porque hay un virus de por medio o una bacteria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de un virus? El sincitial respiratorio, que es el más frecuente. Puede ser un mixovirus, un influenza, parainfluenza, otros virus más. Pero también es bacteriano. A ver, doctor Brian, ¿cuál es el bacteriano de la bronquiolitis? No solamente es viral, también puede ser el bacteriano. ¿Cuál es? Buenas noches, doctor. Si no me equivoco, era el Mycoplasma pneumoniae. Así es. ¿Pero qué más? Otra cosa que hemos visto ya, que usted lo ha expuesto, usted lo han expuesto, ¿qué otro? ¿El virus sincitial respiratorio? No, sincitial sí ya lo hemos conversado, pero bacteriano es la Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, chicos. Por eso en una bronquiolitis, después vamos a ver tratamiento, no solamente es suero al 0.9%, oxígeno si es necesario, aspiración si es necesario, sino también puede ser darle un macrólido, porque también puede ser un Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Y ustedes saben que la Bordetella, su tratamiento es un macróleo que es una acitromicina, claritromicina o eritromicina. Entonces, el tratamiento muchas veces no necesariamente es suerito 0.9% de nebulizarlo, sino también de repente se puede dar un macróleo si se piensa en un Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Entonces ahí un poquito cambia, porque yo le escuchaba a la doctora que era puro viral. No, el viral puede ser secundario, puede ser también bacteriano. Pregunta de examen: Mycoplasma pneumoniae y Bordetella pertussis. Muy bien. A ver, doctora, ¿qué tipo de virus? Es un virus ARN, acuérdense, ¿no? Bueno, no hablar de la familia, todo eso, ¿no? ¿Y cuál es la clínica? Doctor José Eduardo, no, ya está, doctor Eduardo. Isaac Patiño Cruz, a ver, ¿cuál es su clínica? Buenas noches, doctor. Buenas noches. O sea, que hemos visto definición, hemos visto etiologías, ¿verdad? Ahora vamos a ver la clínica. A ver, ¿cuál es la clínica de una bronquiolitis? Bueno, la clínica comprende las sibilancias, las crepitancias, ¿no? Mencionaba, ¿no?, lo que era la dificultad respiratoria, y en algunos casos mucho más graves, lo que era la cianosis, ¿no? Pero en general las sibilancias, las crepitancias, incluso la otitis y la faringitis. No tiene nada que ver faringitis acá. No ok. tiene nada que ver, no. A ver, doctor, doctora, a ver, vamos a ver. Doctora Alexis Leonardo, no, Amira Fátima, a ver, doctora Amira Fátima, a ver. Sí, doctor. Cuénteme, hábleme más de la clínica, por favor. Clínica de una bronquiolitis. Doctora, ¿se fue? Se le fue el internet. A ver, doctor Andy, a ver. La clínica, acuérdense que comienza con un catarro, ¿no? Un hito comienza con congestión nasal, febrícula, ¿no? Y después comienza a instalarse ya la causa sibilancias, que son bilaterales, puede haber cianosis, puede ser respiración rápida, una polinia, puede ser por ejemplo, polinia, puede ser un tirajes, ¿no? Puede ser apneas, que ya son más graves. A ver, una pregunta, a ver. Los tirajes, ¿cómo se presentan los tirajes? A ver, doctor Andy Reinaldo, a ver. ¿Está, doctor Andy? Sí, buenas noches, doctor César. Los tirajes son retracciones intercostales del hermanito menores de 2 años, ¿no? Un lactante, un preescolar, sobre un lactante. Pero ¿cómo son los tirajes? A ver, cuénteme. La doctora nos enseñó una foto, una video que es muy bueno, doctora, la felicito, lástima que no funcionó. Los tirajes entonces serían Son retracciones intercostales, pues, ¿no? Ya, pero ¿cómo es? Ajá, serían repetitivos
constantes, frecuentes, A ver, esa es porque hay otra un cosa. mayor Sí, aumento de la frecuencia. doctor, mire. Cuando un niñito comienza a tener dificultad, y eso lo van a ver en neumonía también, primero comienza, si vamos a hablar de problema respiratorio, vamos a comenzar con una polinia, ¿no? Polinia, respiración rápida de ese niño, como estaba ahí en el video de la doctora, respiraba rápido. Pero aparte de respiración rápida, tenía tirajes. Entonces, acuérdense que los tirajes, ¿a qué se llama un tiraje universal? A ver, ¿quién me dice? Carla Vanessa, ¿qué es un tiraje universal? O politirajes. ¿Qué significa tiraje universal o politirajes? Doctora Vanessa. ¿Está? Sí, buenas noches, doctor. Cuando se da por completo, como en todo el tórax. No, a ver, chicos, ahí hay una cosa importante que deben saber. Los tirajes generalmente pueden ser un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes, que es lo que nosotros llamamos. Está comprometido un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes. ¿Qué significa eso? Significa que el tiraje primero comienza con un tiraje subcostal, después intercostal y después supraclavicular. Cuando usted vea un tiraje supraclavicular, ese chiquito no está en dificultad, está en una insuficiencia respiratoria, que es diferente. Entonces, los tirajes comienzan con subcostal, intercostal y más grave el supraclavicular. Cuando nosotros hablamos de que está comprometido un paquete de tiraje, estamos hablando del subcostal. Cuando hablamos que está comprometido 2 paquetes, subcostal, intercostal. Cuando está universal, ¿no? O politiraje, están comprometidos los 3 paquetes. Usted está haciendo ese niño tirajes subcostales, intercostales y supraclaviculares. Para que haya un tiraje tiene que haber una polinia primero, ¿verdad? Una polinia, una respiración rápida. Si no, no va a haber tiraje, va consecuente, ¿no? Consecuente o sucesivamente. Eso es. Acuérdense que los tirajes no es tiraje decir así. Si ustedes ven a un niñito tiraje intercostal, ya tiene 2 paquetes comprometidos. Ya pasó el subcostal e intercostal. Los tirajes van de abajo hacia arriba, ¿sí? Ya, si es supraclavicular, es un niñito con dificultad severa. Eso se llama tiraje, ¿no? Muy bien, o sea, o se llama politiraje cuando está comprometido los 3 paquetes, ¿no? Muy bien. Entonces, acuérdense que las sibilancias es una obstrucción bronquial, ¿no? Por eso es el silbido, es como que yo quiero silbar, no voy a silbar con la boca abierta, sino con el pico para hacer el sonido, ¿no? En la sibilancia, que significa obstrucción bronquial. Ahora, no hablaron mucho de la fisiopatología de la bronquiolitis, que es importante. A ver, ¿alguien me puede hablar o puede decirme por qué es importante saber la fisiopatología de la bronquiolitis? Para diferenciar de un obstructivo como el asma bronquial, que tiene otra causa. Entonces, ¿por qué se produce? Los dos tienen obstrucción bronquial. Los dos, acuérdense que es una bronquiolitis, una obstrucción bronquial del bronquiolo, y el asma es una obstrucción bronquial también, pero hay cosas diferentes, concepto diferente y fisiopatología diferente. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la causa? Fisiopatológicamente el bronquiolitis, ¿cuál es su fisiopatología? ¿Qué interleuquinas intervienen? A ver, Jean-Pierre. Sí, doctor, buenas noches. Antes que todo, bueno, yo tengo una idea según estaba leyendo. Primero es que llega, generalmente, ¿no? Pues el virus, ¿no? Pero ya quedó claro que también podría ser por una bacteria. Entraba por las vías respiratorias superiores, pues, ¿no? Luego llegaba a las vías, primero con el catarro, pues, ¿no? Luego se movilizaba hacia vías respiratorias. A ver, miren para que ustedes piensen el concepto que va a decir usted. ¿Por qué a un asma le damos beta-2 de acción corta, que son los bronquidilatadores, que es el salbutamol, y por qué no le puedo dar el bronquiolitis salbutamol, por ejemplo? ¿O por qué no podemos darle corticoide? No, es que para que piense todo lo que va a decir, para que piense, porque todo esto está en la fisiopatología. O sea, des en cuenta el tratamiento, ¿no? La doctora dice que el tratamiento que está correcto, hay 3 cosas que hay que hacer a bronquiolitis. Aspiración si es necesario, oxígeno si es necesario,
y dale cloruro de sodio a 0.9%. Está correcto. Pero acuérdense que siendo el asma también, yo comparo el asma para que ustedes entiendan la patología, ¿no? Ya vamos a hablar de asma. Pero ¿por qué el asma, si es un obstructivo bronquial, por qué le damos corticoide? ¿Por qué le damos beta-2 de acción corta? O sea, el salbutamol, que es el gol estándar de tratamiento en asma, el beta-2 de acción corta. Entonces, ¿por qué no le podemos dar a una bronquiolitis corticoide? ¿Por qué no le podemos dar salbutamol? A ver, ¿cuál es la causa? A ver, cuéntenme. Principalmente porque la bronquiolitis es una obstrucción por moco, como tal. La luz se ha reducido, no como tal se reduce el bronquio, pues, ¿no? ¿Qué más? También podría ser por el... ¿Cómo disculpe? ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, también porque por los detritos, ¿no? Que se han almacenado ahí. Sí, bueno, el doctor tiene idea, está muy bien, Jean-Pierre. El problema es que la bronquiolitis es más mecánico que inflamatorio, ¿no? Es más mecánico. ¿Qué pasa? El virus coloniza el epitelio del tracto respiratorio, ¿no? Se replica, hay necrosis epitelial, destrucción del epitelio y destrucción de los cilios. O sea, hay destrucción. Entonces se dispara un proceso inflamatorio donde actúa el CD4 y CD8 y se forma el tapón mucoso. Este aumenta la secreción de las células caliciformes y se combina con las células epiteliales que están descamándose anteriormente. Todo eso hace un tapón mucoso y destrucción de bronquiolos. Y en ese caso va a haber lo que es una bronquiolitis como tipo A, un tratamiento de aire, y hay un colapso de diferentes grados, ¿no? Y hay un desequilibrio de ventilación-perfusión. O sea, el problema del bronquiolitis al final es un problema de ventilación-perfusión, pero no tiene nada que ver con la fisiopatología. Por eso no hay que darle corticoide porque no es un proceso inflamatorio en el bronquiolitis. Por eso damos 3 cosas que saben ustedes muy bien, ¿ya? Después vamos a hablar del tratamiento, que creo que falta un poco lo que dijo la doctora. Hay algo que agregar. Muy bien. Entonces, la doctora dijo 3 cosas importantes y es correcto, pero hay otra cosa que hablar en él. Ya lo hablo de una vez mejor. ¿Qué se olvidó, doctora Carla Vanessa Torres? La doctora, un punto más importante en la bronquiolitis en el tratamiento. ¿Qué se ha olvidado? Doctora. ¿Está la doctora? Se fue. Doctora. Sí, doctora, a ver. Falta un tratamiento. Que es discutible. Ya viendo la fisiopatología. La otra cosa que es discutible y lo damos en la práctica, le damos beta-2 de acción corta, salbutamol. Entonces, el protocolo son 3 cosas que dijo la doctora muy bien, pero la pregunta es, ¿puedo darle beta-2 de acción corta? ¿Puedo darle salbutamol al niño? Sí se puede, pero como condición terapéutica de rescate, o sea, como emergencia se puede decir. Cuando no mejoras con las tres pilares de tratamiento de la bronquiolitis, puedes usar salbutamol. Eso lo ven en los hospitales, lo van a ver ustedes cuando están en la práctica. Se puede dar salbutamol, ¿no? ¿Y qué tipo de salbutamol le van a dar? Depende, pues, ¿no? Si chiquito no está con distrés, puedes darle beta-2 en forma de aerocámara. Si no, si ya el chiquito está hospitalizado, está desaturando, pueden darle nebulizando con suero, con gotitas de salbutamol, ¿no? Yo le voy a dar un secreto acá que ya para ustedes, para que sepan ya. A ver, si yo le pregunto a la doctora que puso tratamiento, si vamos a usar, o el asma, ya que los que van a exponer asma, ¿cuánto de salbutamol voy a dar a un niñito, por ejemplo, de 10 kilos? O la dosis de salbutamol, ¿cuánto es para nebulizar a un niño? A ver, estos son preguntas de la bronquiolitis y los que van a hacer asma, a ver, porque los dos vamos a emplear bronquiolitis. Salbutamol, a ver. Doctor, en asma máximo son 20 gotas.
¿Y cómo sabes con 20 gotas? La Porque dosis, sí, la dosis es 0,15 miligramos. Pero ¿por qué sabe? Yo tengo un niñito de 10 kilos. ¿Cuántas gotitas le darías? 10 gotas. No es una gota por kilo. No. Mira, la dosis exacta según es 0,15 miligramos. Pero yo le voy a dar algo que empleamos nosotros en la práctica, que sale igual. Si tú tienes un niño de 5 kilos, de 10 kilos le das es la mitad del peso. Máximo 20 gotas, ahí sí estás claro. Por ejemplo, yo tengo un niño de 40 kilos. ¿Cuántas gotitas le daría, doctor Brian Alexander? Doctor. 15 gotas, doctor. 20 gotas, lo máximo, pues. Tiene 40 kilos. 40 kilos. Si tiene, o 50 kilos tiene el niño, el gordito, bueno, ¿cuánto le vas a dar? 20 gotas. Porque lo máximo son 20, no le vas a dar 25, es la mitad. Si tienes un niño de 10 kilos, doctora Camila, ¿cuánto le daría? Camila Zulesca. 5 gotas, nada más, exactamente, 5 gotas, nada más. Ahora, les voy a dar otro secreto. Peso por 0,6. A ver, ¿quién hace? Pongamos que tenga 10 kilos el niño. Ya dijimos que le va a dar 5 gotas, ¿verdad? A ver, peso por 0,6, ¿cuánto le sale? Haga la cuenta, peso por 0,6. ¿Cuánto? 6 gotas. 6, doctor. 6 gotitas, ahí está. O sea, ¿qué puede hacer? Dale la mitad del peso, que eso, lo que le estoy diciendo es algo práctico, no lo que hacemos nosotros. Eso no está en los libros. La mitad del peso, no, si yo tengo 10 kilos, 5 gotas. Si quieren hacerlo con otra forma, peso por 0,6. Y le sale casi parecido, ¿sí? Eso es lo que hacemos, ¿no? Para no estar con 0,15 y sacar la computadora, regla de 3, vas a demorar, porque el pacientito si viene con distrés respiratorio tienes que darle sus gotas rápido, pues no vas a esperar 2 horas para hacer la cuenta, ¿no? Entonces, si tiene 10 kilos, dale 5 gotas. Tiene 20 kilos, 10 gotas. Tiene 50 kilos, 20 gotas, ¿no? Así es. Bueno, entonces ahí hay una discusión que sí se damos en la práctica, y es cierto, sí damos, pero sí, según la metaanálisis generalmente no, pero sí dentro de se puede dar el salbutamol en un niño con bronquiolitis si es necesario, ¿no? Como prueba terapéutica, que se llama como prueba terapéutica. Entonces ya estamos viendo el tratamiento. Y la otra cosa que dijo la doctora es que no, bueno, Minsa dice que hay que darle cloruro de sodio 0,9%, pero también se puede dar cloruro de sodio al 3%, una solución hipertónica al 3%, también se puede dar. Lo que pasa que también damos, porque eso lo vamos a ver, y hay otras corrientes que sí se puede dar. Yo le pregunto, ¿cómo hacen una solución hipertónica al 3% si vamos a nebulizar a un niñito? ¿Cómo lo hacen? Ya eso mejor no aprendan, porque eso cuando están en pediatría van a saber. Bueno, pero vamos a hacer algo simple como dice Minsa. Nebulizamos con 0,9% cloruro de sodio. Nada más, para no complicarlo. La otra cosa que escuchaba la doctora, a ver qué quiere escuchar, tratamiento, hemos visto la fisiopatología, que es un problema casi mecánico, obstructivo, ¿no? De taponamiento, que decía el doctor casi, sí, lo decían en general, ¿no? Su concepto, pero es diferente la fisiopatología de un asma bronquial. Por ese tratamiento de un niñito con bronquiolitis no se debe dar corticoide. Eso sí, corticoide jamás hay que dar a una bronquiolitis. No sé si que hablaron más. Habló la doctora de los scores, ¿no? Bueno, los scores de ESVA no lo usamos porque es discordante. El score de ESVA te habla, por ejemplo, de que crépito, salvo que sea una neumonía, ¿no? Bien raro que haya un crépito en una bronquiolitis. Casi no usamos el score de ESVA, que el ESVA pues significa sibilancia, que haya crépito, un esfuerzo, digamos, con tirajes, con apneas, ¿no?
que hablaba de la relación ¿cómo se llama? Inspiración-expiración, hablaba de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, no usamos eso. Lo que usamos nosotros es, según la Sociedad Americana de Pediatría, el score de Budans y el score de Bill Pearson modificado por tal. Eso hace años. Comenzamos primero Bill Pearson modificado por tal y ahora está en la Sociedad de Pediatría, que es la Budan, que es muy simple, ¿no? Que ahora es el Budan. La doctora tiene el antiguo, hay otro simplificado, que es un poco más práctico. Ahora, la pregunta es, ¿qué scores hacemos una bronquiolitis? Puede ser el ESBA, pero también el Gudans y el mismo Pearson modificado por tal, ¿no? Eso es lo que más empleamos, el Pearson modificado por tal, y ahora estamos empleando mucho el Gudans. Pero el actual, ¿no? Este es lo que ha dicho la autora, es el antiguo, ¿no? Muy bien, chicos. Esa es otra cosita que quería comenzar. Y otra pregunta que hablaba de las complicaciones. Y este es práctico. A ver, ¿cuál es la complicación más importante de una bronquiolitis? ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice? ¿Insuficiencia respiratoria? No. Claro, todos te dan insuficiencia. Todos te pueden dar. ¿Cuál es lo más grave, la complicación más importante? La complicación más frecuente, bueno, ahí dice según el score, ahí sería, claro, la complicación todos te van a dar dificultad respiratoria, entre leve, moderado, severo, si un Gudans o si un virus empírico modificado por tal, o ESBA, que les gusta a ustedes, el ESBA. Pero, ¿cómo se llama? Ese diferente. Pero qué, por ejemplo, cuando un niño, tú le das hasta beta 2 de acción corta, tú le das la aspiración de secreción, le pones oxígeno y no mejora. ¿Qué puede estar pensando en una complicación importante? ¿Qué pueden pensar? ¿Cuál es la complicación que se te puede complicar un niño con bronquiolitis? La más frecuente, ¿cuál es? A ver, ¿quién me lo dice? La atelectasia, las atelectasias. Ahora me decían, doctor, ¿pero puede complicarse con una neumonía? Claro que sí. Una bronquiolitis puede ser aparte de tener una neumonía, ¿no? Un niñito puede tener neumonía, pero hablando ya de bronquiolitis en sí, la complicación y pregunta de examen es la atelectasis. Cuando no va bien, como vamos a ver una neumonía, la complicación más frecuente, ¿cuáles son? ¿No? Lógico, todo viene a una dificultad respiratoria, pues todos te van de acuerdo leve, moderado, severo, ¿no? Pero eso es otra cosita que quería hablar sobre los scores, ¿no? ¿Cómo se llama este? El ESBA no lo empleamos mucho, que no nos gusta, es mucho aparatoso, mientras el Gudan es más práctico. Y el Birman Pearson sigue al Gudan, ¿no? El Gudan es muy bueno para evaluar rápidamente un niñito con dificultad y lo clasificamos de leve, moderado, severo. Por eso están los scores. Muy bien. La otra cosa que habló con la doctora es con respecto lo que no habló la doctora, es con respecto al tratamiento preventivo. Hay un monoclonal que es un anticuerpo monoclonal, que ahora la Sociedad de Pediatría acá de Perú, de nosotros, porque la bronquiolitis es una prevalencia alta en niños menores de 2 años. Entonces, quería hacer una parte como tratamiento. Hay un medicamento que se usa en prevención que no se ha hablado. A ver, doctor Cristian Miguel, ¿cuál es? ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? ¿Cuál es? El palilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se da en niñitos, por ejemplo, como un cardiópata, ¿no? Los chiquitos prematuros con displasia broncopulmonar, un niño con desnutrición severa, un prematurito, eso se le da. Y ahora lo que pasa es que, como siempre Perú pues es todo política, desgraciadamente no hay lo que se quiere, ¿no? A los niños. Como es tanta incidencia de bronquiolitis, había la manera de que cada niño con factor de riesgo ya se le dé, por ejemplo, el pulmolizumab, pues el palivizumab que se llama, que es un anticuerpo monoclonal.
¿no? Esa es la que ojalá que algún día lo tengamos y se le da a los niños para evitar estas prevalencias de bronquiolitis que ustedes saben que tiene alta mortalidad en niños, ¿no? Muy bien, no sé si otra cosa faltó. Yo estaba escuchando a la doctora, la dejé hablar bien, habló con sus scores, su tiraje, que no le vi, pero muy bien, doctora, usted la intención es muy importante, los tirajes. Acuérdense que el tiraje, ese chiquito que mostraba es un tiraje subcostal. Entonces, un tiraje está comprometido, un paquete de tirajes. Si tuviera los dos paquetes, el niño tuviera con insuficiencia ya, no con dificultad, una insuficiencia respiratoria. Bueno, nada más. ¿Y cómo sería la placa, por ejemplo? Decía la doctora que generalmente todo el diagnóstico es clínico, exactamente. Todo diagnóstico es clínico. Pero va a llegar un momento que un niño hay que pedir una placa. Cuando hay, por ejemplo, se pide placa en ese sentido cuando el niño no va bien con el tratamiento, ¿no? Hay que ver si hay una telectasia, una neumonía. Ahí yo pediría una radiografía, por ejemplo. ¿Qué ven ustedes una bronquiolitis? A ver, doctor Clover. Doctor Dandy, a ver. Sí, doctor, buenas. ¿Cómo se vería una placa en una bronquiolitis? No, yo pienso que se podrían ver nódulos, digamos, blanquecinos alrededor de especialmente en la zona más medial, ¿no? Donde están los bronquiolos. Acuérdate que la bronquiolitis es un problema obstructivo. Ahí lo que vas a ver un patrón de atratamiento de aire, ¿no? O sea, diafragma horizontalizado, costillas aplanadas y atrapamiento. O sea, ese pulmón va a estar bien aireado, o sea, va a estar bien negrito, bien translúcido, bien negrito va a estar eso. Pero si encuentras y hay diferentes, si tú la placa, vas a encontrar ya una telectasia, que es una zona blanquecina que se ubica en el lóbulo superior del pulmón, donde vas a encontrar una zona opaca, ¿no? Que puede ser realmente la más frecuente, son las laminares, que puede ser laminar, segmentaria o lobular, pero la más frecuente son las laminares, ¿no? Esa es la complicación, una telectasia, ¿no? La bronquiolitis, una telectasia. Y lo demás ya conversaron, acuérdense que corticoides jamás es una bronquiolitis, pero sí se puede dar, como decía la doctora, que no se dé eso de MINSA, pero una cosa es MINSA, otra cosa es una pediatría. Generalmente MINSA tiene su criterio que hay que respetarlos, ¿no? Y está bien, no usamos yo para no complicar la vida, pero hay otra corriente que tiene otro criterio para usar el solución hipertónica 3%, ¿no? ¿Cómo utilizamos? Bueno, ya cuando estén cursando de pediatría van a saber cómo preparamos una solución hipertónica 3%, pero sí se da eso en pediatría, ¿no? Pero para no complicarse, clorexorio 0.9%, como dice las guías de MINSA, se puede hacer normal para no complicar la vida. Pero si el pediatra le dice, ustedes están pasando visita, o el interno y dice, no, yo no quiero con suero al 0.9, yo quiero que me hagas una solución hipertónica a 0. Que lo nebulices. Ahí van a ver ustedes. Bueno, chicos, ya no vamos a hablar de tratamiento, es lógico, ¿no? El tratamiento. Ahora, ¿yo cómo veo que está en dificultad? Según el score, pues chicos, ¿no? Por eso hay un score. Usted me diría, doctor, pero ¿cómo veo que está en dificultad leve moderado? Uso mi score. Uso mi score de Good Dance o de Mid Pearson Without y veo si es leve, moderado, severo. Si es moderado, pues de acuerdo al tratamiento. Si, como usted, la doctora dijo muy bien, ¿cuándo hospitalizamos un niño? Hay que saber cuándo hospitalizamos. Y acuérdense que la famosa... ¿Cómo se llama eso lo que decía la doctora? La parte preventiva, ¿cómo decía la doctora? ¿Para qué sirve lo que dijo la doctora? La doctora dijo una cosa ahí. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿El acrónimo falta? Así es, ¿para qué sirve? Sirve para un manejo ambulatorio, es una asesoría que le damos a los... Ahí está la pregunta. Manejo ambulatorio. Acuérdense que la bronquiolitis no todo es hospitalización. Entonces, el faltan, vamos a utilizarlo con el manejo ambulatorio. Pero si el niño ya hay que hospitalizarlo, ese chiquito está con saturación menos 92
o chiquito está con apneas, un politiraje, o solamente, yo hace poco, hace una hora, vi un niñito que fue a mi consultorio, vi de pata con un tiraje subcostal, marcado. Ahora, acuérdense que los tirajes, para que sea un verdadero tiraje, tiene que ser las 24 horas. Hay niñitos cuando toman pecho, hacen un pseudo tiraje y después desaparece. Eso no es un tiraje de verdad. Un tiraje de verdad, cuando aparece las 24 horas, permanece ese tiraje. Chiquito, por ejemplo, lo he mandado yo al hospital, ese niñito. ¿Cómo lo va a ver en mi consultorio? Y después, bueno, no le vi saturación, directamente lo vi, como venía rápido por ustedes, que de la clase le digo, señora, disculpe que el niñito tiene que ir al hospital. Yo no me voy a complicar, pues, ¿no? Si el chiquito necesita, pues, un nebulizarlo, yo no tengo nebulizador en mi consultorio. Digo, chiquito está con su tirajito, su costal lo envié mejor al hospital, que lo evalúe, ¿no? Aparte que estaba rápido por venir, entonces no le digo, señora, discúlpeme, pero no lo puedo atender, el niñito está malito, mejor llévelo al hospital. Es un niñito con tiraje. Para mí me pareció una bronquiolitis, pero eso no, bueno, si es un niñito con no tirajes, lo veo ambulatoriamente, lo nebulizo, ¿no? Y lo evalúo, ¿no? Y le pongo el acrónimo FALTA, ¿no? Que la doctora le explicó. Muy bien, chicos. Entonces terminamos bronquiolitis. Acuérdense, alguna pregunta de bronquiolitis, pueden conversar, pueden hablar, pueden preguntar. Doctores. Doctor, una pequeña pregunta. Dígame. ¿Por qué la bronquiolitis ocurre en niños menores de 2 años? Uh-huh. Bueno, lactantes en ese caso. Claro. A ver, acuérdate que la bronquiolitis es un problema bronquiolo respiratorio. No es el bronquiolo respiratorio, es el bronquiolo terminal. Cuando hablamos nosotros de surfactante de un niñito, por ejemplo, por ejemplo, enfermedad hialina, ¿no? Acuérdense cómo maduración el pulmón. La maduración del pulmón, por ejemplo, tiene un periodo que se llama pseudoglandular, ¿verdad? Periodo canalicular, periodo, pseudoglandular, canalicular, sacular y después alveolar. Acuérdate que los alvéolos son los últimos después del nacimiento de la formación de la zona alveolar, después del nacimiento. Los alvéolos no se forman cuando nace el bebé, todavía no hay formación, ahí son los sacos alveolares. Entonces, para que se desarrolle el verdadero alvéolo, recién a los 2 años, al año, o a los 8, al año, a los 12 meses, 9 meses, recién se está formando el verdadero alvéolo. Entonces, el niño ya de por sí nace con una anatomía diferente para la hematosis, ventilación, perfusión. Por eso todos los niñitos tienen ese problema. Anatómicamente, cuando nace el bebé, todavía el periodo alveolar no aparece. Cuando nace un niñito de 2 meses, todavía le falta que el periodo alveolar o los verdaderos alvéolos que tiene, ¿no? Esa es una causa. Esa es una causa que, acuérdense que la patología del bronquiolo está en el bronquiolo terminal, no el bronquiolo respiratorio. Porque el ácido respiratorio, ya hablamos de neumonía. ¿Cómo está formado el ácido respiratorio? Por el bronquiolo respiratorio, que ya comienza después, ¿no? Cuando formamos el pulmón, no sabe alguien de embriología, ¿no? Acuérdense, embriología. Comenzamos primero, se forma toda la parte canalicular, después se forma el pulmón, ¿no? Por eso son las etapas: canalicular, pseudoglandular, que es incompatible con la vida, la canalicular, después la sacular y por último el alvéolo. Por eso se cree que la parte alveolar, por eso los niños están más propensos a tener dificultad respiratoria más pequeños todavía, ¿no? Aparte su inmadurez de toda estructura anatómica del árbol respiratorio, ¿no? Acuérdense, una laringe, que está en una laringomalacia, flácida de esa laringe, la parte anatómica. Hay niños que todavía nacen con hipotonía, ¿no? O sea, malformaciones, ¿no? Pero la causa es eso, ¿no? Que falta madurar más ese pulmón, esos alvéolos, ese árbol respiratorio, ¿no? Eso es la causa. ¿Por qué? Menores de 2 años. Porque aquí el problema, como el concepto, fíjate cómo es el concepto.
El bronquiolo es un problema obstructivo infeccioso que aparece en menores de 2 años, ¿no? Si no, ya estamos hablando de asma. ¿De qué vamos a hablar asma? Con la diferencia que vas a hablar, con la diferencia de un asma, ¿no? Es diferente. Puede haber asma, después vamos a hablar de asma ahorita, aquí creo, o neumonía. Vamos a hablar después en su tiempo, vamos a seguir hablando de respiratorio, de estos problemas bronquiales, obstructivos. Seguimos con neumonía, a ver, para ir avanzando, doctores. Sigamos con neumonía. Buenas noches, Ya doctor. terminamos bronquiolitis, etiología, fisiología, tratamiento, ¿no? Ya terminamos. Vamos a comenzar con neumonía entonces. Comenzamos con neumonía. Ya, buenas noches, doctor, compañeros. Continuando con la exposición, hablamos de neumonía, la cual se define como una infección aguda del parénquima pulmonar. Respecto a su etiología, puede ser causada por un agente bacteriano o un agente viral. Y de ambos, la causa más frecuente de neumonías van a ser los virus, en especial el virus sincitial respiratorio, el BSR. Y respecto a las causas bacterianas, la causa más frecuente va a ser el Streptococcus pneumoniae. Y datos a tener en cuenta es que mientras menor sea la edad del paciente, hay una mayor probabilidad de que la causa de la neumonía sea viral, mientras que por el contrario, a mayor edad es más probable que la causa sea bacteriana. Y si hablamos de gérmenes atípicos, es más probable encontrarlos en pacientes mayores de 5 años. No obstante, puede haber en pacientes menores de 5 años y es importante resaltar que... Vamos un ratito a hacer un ratito, doctor. El doctor está hablando de neumonía, que todavía no ha hecho el concepto, no sé cuál es el concepto, no le he dicho nada, pero clasifiquemos 3 tipos de neumonía, doctores. La neumonía típica, que es la bacteriana, Streptococcus pneumoniae y otras bacterias. La neumonía atípica, que es, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae o la Chlamydia pneumoniae, ¿no? Que es la típica, que son los gérmenes atípicos, y la viral. Son 3 cosas importantes. Repito, la neumonía típica, que es la bacteriana, la típica Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y la viral. Son 3. Pueden ser otras neumonías, podían ser, pero son las 3 más importantes. La típica y la viral. Son 3 tipos. Acuérdense. Adelante, doctor. Ya. Y en pacientes menores de 3 meses para neumonías atípicas, es aquí muy probable que sea causado por Chlamydia trachomatis. Y en el cuadro de la izquierda podemos observar que respecto a la edad va a haber un agente que sea más o menos frecuente. En el caso de... Stop. Ahora, fíjense, no vamos a hacer un concepto de neumonía tan grande. La neumonía es un proceso infeccioso, porque estamos viendo bacterias, ¿no? Virus atípico, etcétera. Agudo, porque es una presentación aguda, pero ya no se presenta en el bronquiolo, se presenta en la neumonía en el parénquima pulmonar. O sea, es un proceso infeccioso, ¿no? A nivel del parénquima pulmonar o a nivel alveolar. Ahí cambia. Proceso infeccioso agudo que aparece en el parénquima o alveolo, ¿no? Es cambia con respecto a la bronquiolitis. Adelante, doctor. En menores de 1 mes, la bacteria más frecuente va a ser Streptococcus beta-hemolítico de grupo B, como es el Streptococcus agalactae. Y el virus CMV. Para de 1 mes a 5 meses, la bacteria más frecuente va a ser Streptococcus pneumoniae y el virus más frecuente va a ser el virus sincital respiratorio. Lo mismo para 4 meses a 4 años. Y para infantes mayores de 5 años, la bacteria más frecuente va a ser Streptococcus pneumoniae, pero con presencia de bacterias atípicas como son los micoplasmas o los clamidias. Y en virus, el virus de la influenza A y B. Ahora, la neumonía se puede clasificar dependiendo si es bacteriana como típica y atípica. La neumonía típica va a ser clásicamente causada por el Streptococcus pneumoniae
y va a tener un patrón radiológico de consolidación. En cuanto al tratamiento, se da amoxicilina, 90 miligramos por cada kilo por día, cada 8 o 12 horas por 7 a 10 días, pero también se puede dar cloranfenicol, 50 miligramos por kilo por día, cada 12 horas por 7 días. Mientras que en la neumonía atípica van a estar causadas generalmente por Chlamydia pneumoniae o Mycoplasma pneumoniae, y aquí es importante saber que el micoplasma se relaciona con el síndrome de Steven Johnson y también con la anemia hemolítica. Y a diferencia de la neumonía típica, esta va a tener un patrón radiológico intersticial. Y el tratamiento va a consistir en macrólidos como la acitromicina, 10 miligramos, kilogramo por día cada 24 horas por 5 días. Y antes la OMS clasificaba la neumonía en neumonía grave y neumonía muy grave. Neumonía era si el paciente presentaba taquipnia, neumonía grave si presentaba los tirajes que ya mencionó mi compañera anteriormente y mostró, y podría o no podría tener taquipnia, y neumonía muy grave era si presentaba signos de severidad como cianosis, desaturación o intolerancia oral al tratamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se le fue el internet? ¿Aló? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó, ¿Se escucha? doctor? Se fue. Ahora sí. Ya. El internet, disculpe. En cuanto a la epidemiología, van a haber factores de riesgo que permitan que la enfermedad aparezca, como las vacunas incompletas, la vacuna antineumocócica en el segundo, cuarto y al año, bebés prematuros, bebés menores de 6 meses, cardiopatías congénitas, asmas, enfermedades tracto-gastrointestinales, trastornos neuromusculares que debiliten los músculos respiratorios y también inmunosuprimidos. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que, primero, se va a caracterizar por la llegada del microorganismo, en este caso el Streptococcus pneumoniae, por inspiración o microaspiración hacia los alvéolos. Y cuando las defensas se encuentren superadas, esta bacteria va a comenzar a multiplicarse rápidamente dentro del espacio alveolar. Y en este proceso, a la vez, también el macrófago no se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a reconocer los componentes bacterianos y va a secretar diferentes citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, también interleucina 1, interleucina 6, etcétera, etcétera. Y estas citocinas van a provocar reacciones proinflamatorias como la fiebre, la vasodilatación y un aumento de la permeabilidad del capilar. Y a la vez también va a permitir la atracción de neutrófilos. Ahora, esto del aumento de la permeabilidad del capilar va a permitir que al espacio alveolar ingresen diferentes sustancias como líquidos, proteínas plasmáticas, lo que va a formar un exudado alveolar. Y este exudado va a permitir que el alveolo, cuando se abra y se cierre, tenga un sonido crepitante, los crépitos que se van a presentar en la clínica, que lo vamos a ver más adelante. Y también el exudado va a disminuir la ventilación local. Y cuando los alvéolos se encuentran completamente llenos de este exudado, el tejido pulmonar deja de estar con aire y se vuelve más denso. Y esto es lo que se va a denominar en la radiografía patrón de consolidación, que era característico de las neumonías típicas. En cuanto a la clínica, pues va a tener las neumonías típicas, van a tener un inicio brusco, inicio rápido, con fiebre alta, una tos productiva, es decir, con secreciones, moco, esputo, con crépitos, ya mencionamos, va a tener lo que es una disminución del murmullo vesicular, que es el sonido
normal de la respiración y va a también presentar soplo tubárico. Se caracteriza por un sonido al soplar por una vía, en este caso la vía respiratoria, estrecha, así, más o menos. En cuanto a las ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo soplarías el tubo? ¿Así sería? ¿Cómo escucharías el tubo tubario, el soplo tubario? A ver, chicos, hay dos cosas que tienen que ver. O sea, ¿cuál es la clínica de una neumonía? Aquí una neumonía viene a ser la polinia, ¿no? La polinia. Va a ser el soplo tubario, los crépitos y el soplo tubario se escucha, acuérdense, el soplo tubario son las 3C. Es un soplo por encima de la matidez, ¿no? Es por ese soplo en E y por encima en expiratorio, soplo en expiratorio y por encima por encima de la matidez. Por eso es soplo. Y el soplo pleural es diferente, las 3A. El soplo pleural es diferente, ¿no? Yo les digo esto porque ustedes van a escuchar con estetoscopio, pues, ¿no? O sea, hay que saber, es como decir un soplo sistólico, diastólico, un pansistólico, en un soplo, tiene que escuchar cómo es el soplo, pues, ¿no? Como decía la doctora, el silbido, tiene que escuchar cómo es el silbido, que es un crépitos. ¿Cómo escucharía un crépito, doctor, usted en una neumonía, en estetoscopio? Doctor, ¿cómo escucharía sería un sonido, no, pero sonido brusco. El doctor que está hablando de clínica, a ver, doctor, te estaba exponiendo. ¿Quién se está exponiendo? Sí, sería un sonido brusco por el cerrado de los alvéolos. Fuerte. Cerrado de los alvéolos. Pero aquí no los alvéolos, el problema. A ver, ¿qué vas a escuchar? Lo primero que vas a ver en una neumonía, ¿cuál es el signo más importante según el metaanálisis? Ahí es pregunta de examen. A la inspección. A la inspección en una neumonía, lo primero que vas a ver es la polinia. Por eso comenzaron a inicio que en neumonía había tanta mortalidad, pues vino el bronquiolitis, vino las demás causas, ¿no? El asma, el CRU también de repente, pero generalmente es la respiración rápida. Comienza, si tú tienes un niñito, quieres ver la causa, rapidito le sube el polo y fíjate la frecuencia respiratoria, que es importante. En una neumonía el primer signo es la polinia. Y a la auscultación, ¿cuál es el primer signo? Si vas al estetoscopio, ¿cuál es el signo importante que debes escuchar en una neumonía? ¿Cuál es? Doctor. Los crépitos. Ah, sí, todos se van a los crépitos, mentira. Es la disminución del murmullo vesicular. O sea, crépito a veces se escucha, no se escucha. El signo más importante a la inspección de una neumonía es respiración rápida, la polinia. Y el signo más importante a la auscultación no son los crépitos, es disminución del murmullo vesicular. Eso está en metaanálisis. Por eso todo el mundo, antiguamente neumonía, todos decían neumonía, iban con la frecuencia respiratoria. Ahora, la otra pregunta que ya estamos lo de polinia. Si un niño tiene 3 meses, ¿cuándo decimos que es una polinia? Mayor a 50 respiraciones por minuto. Muy bien, doctor. Según la Organización Mundial de Salud, menos de 2 meses, mayor de 60. De 2 meses ¿a cuánto? ¿A un año? Mayor de 50. De 1 año a 5 años, mayor de 40. Mayor de 40. Y mayor de 5 años, mayor de 30 por minuto. Unos dicen 20, otros dicen 30. Otros dicen, bueno, mayor de 20, generalmente. Recuérdese 20. Ya, por eso debemos saber cuánto es la frecuencia, pues, para saber si hay una polinia.
Muchas veces llamamos de polinia, no sabemos cuándo es una frecuencia respiratoria normal de un niño de 4 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos hablando de polinia? No sabemos cuánto es la frecuencia normal de un niño de 3 años, ¿no? Por ejemplo. Y estamos hablando de polinia, de crépito, subcrépito, soplotubario, ¿no? Egofonía, pectoriloquia áfona, pectoriloquia simple, ¿no? Esa es la clínica, esa es la semiología. Pero en pediatría, acuérdense, broncofonía, disminución del mundo vesicular, polinia, crépitos. Por eso con el ESMA no estamos de acuerdo. El ESMA habla de crépitos y es una bronquiolitis. Ahora, puede haber, como toda medicina, crépitos puede haber, pero generalmente la semiología de una neumonía son crépitos, ¿no? En una neumonía. Entonces, por eso no estamos de acuerdo con el ESMA, aparte que muy complicado el ESMA. No, casi no lo usamos el ESMA, pero hay que ver, hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocerlo. Muy bien. Entonces, siga, doctor, sigan. Siga, doctor. Y en la clínica de la neumonía típica, a diferencia de la típica, esta va a presentar una fiebre baja, una tos no productiva, una tos seca, sin secreciones, va a presentar subcrépitos, sibilantes localizados y una clínica extrapulmonar que puede ser la presencia de, por ejemplo, como mencionamos que el micoplasma estaba asociado también a la anemia hemolítica, también puede haber pancreatitis, hepatitis, pericarditis y complicaciones de tipo neurológico. En cuanto a la neumonía de origen viral, va a ser va a caracterizarse por un inicio insidioso, un inicio lento, progresivo, con fiebre baja, con un cuadro catarral, es no tóxica, es decir, que el paciente se ve muy enfermo y que se ve decaído y con poca reacción. También va a caracterizarse por sibilantes y por ser difuso y bilateral. Es decir, al hallazgo auscultatorio se va a ver con muchas zonas del pulmón afectado, y bilateral es porque ambas zonas, tanto derecha e izquierda, se ve afectada. Y en cuanto al diagnóstico es netamente clínico, pero se puede acompañar con radiografías y laboratorio dependiendo algunos criterios, como son los siguientes: hallazgos clínicos no concluyentes, se sospecha de complicaciones, no sigue el curso habitual o no responde al tratamiento, o sospecha de tuberculosis o ha tenido contacto con algún paciente con tuberculosis, niños que van a ser hospitalizados, y para niños menores de 5 años, si tienen fiebre elevada, leucocitosis sin foco, es decir, que al examen físico y a la historia clínica no se puede dar diagnóstico. Y estas son las radiografías para la neumonía típica, atípica y viral. Este es el patrón de consolidación y patrón intersticial. A ver, doctor, ¿me escuchan? Sí. A ver, si yo le pregunto cuál es la característica de una neumonía típica, ¿cuál es la característica de una neumonía típica? ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es la característica de una típica? La clínica va a ser una disminución del murmullo vesicular, además de la tos con secreciones. De la típica, atípica, no típica. Atípica. Los subcrépitos y sibilantes, con tos seca, fiebre baja. A ver, aquí lo que tenemos que saber, la clínica del hemófilos, del neumococo pneumoniae, que es la típica, que puede ser un hemófilo influenzae también, un Staphylo aureus, o puede ser un piógeno, Staphylo aureus o un estreptococo piógeno, ¿no? Y la típica, que puede ser un virus sincitial respiratorio, un adenovirus para influenza. Y la típica que es micoplasma
y clamidia. Yo le he preguntado, ¿cuál es la clínica de una atípica? ¿Cómo sabe que es una atípica? ¿Cómo sabe que es una atípica usted? Porque va a presentar, a diferencia de la neumonía típica, va a presentar fiebre baja, una tos seca, que son diferencias con la neumonía causada por el Streptococcus pneumoniae. Muy bien. Ya. Eso hay que ver en el examen, chicos. A ver, si yo tengo una típica, primero la presentación en mayores de 4 a 5 años. Importante. La típica es micoplasma y clamidia, no es la tracomatis. La tracomatis aparece generalmente en niños más pequeños, ¿no? Una cosa es la clamidia trachomatis, una cosa es micoplasma pneumoniae y clamidia pneumoniae. Lo que estoy hablando es micoplasma y clamidia pneumoniae. Aparece a mayores de 4 a 5 años. Su inicio es insidioso. Nunca hace fiebre menos, siempre hace fiebre 37, 38. Su estado general es conservado, es un niño que está normal. No está como una típica que está decaído, no. Está casi conservado. Y la tos generalmente, como dice usted, es irritativa, la tos. Ahí puede haber un poquito como un resfrío, mialgias, puede haber pequeñas cefaleas. Y a la auscultación, sobre todo, miren la diferencia, puede haber sibilancias y puede haber bilaterales como si fuera una bronquiolitis. Y la radiografía de tórax es variable, puede ser un infiltrado intersticial. Y el PCR, lógico, hay que ver un PCR, generalmente es normal, menos de 80 miligramos por litro, ¿no? Hay que saber cuál es la columna típica porque tenemos que hacer un diagnóstico de una neumonía típica. Yo le pregunto, ¿y cuál es la viral, doctor, la clínica de una viral? ¿Cuál sería? Fiebre baja y con cuadro catarral. También con mientras más pequeñitos, más virus es, ¿no? Más pequeños, más virus es. Entonces, menos de 3 a 4 años, insidioso, menos de 38, casi pareció a la típica, tos productiva, aquí cambia, la otra es irritativa, puede haber conjuntivitis en la adenovirus por virus sincitial respiratorio, va a haber un infiltrado intersticial y su PCR va a ser igual que la típica, menos de 80, ¿no? Mientras la típica sí es lo que todos conocemos, la neumonía típica, ¿no? Brusco, presentación brusca, el niño está en mal estado general, temperatura 39 grados, hay una tos productiva, hay crépitos, puede haber hasta, crépitos y puede haber soplo tubario, ¿no? Puede ser disminución murmullo vesicular que hemos conversado. Y radiografía, como usted decía, hay foco de condensación, ¿no? Y el PCR está positivo. Está mayor de 100 miligramos por litro, ¿no? Fíjense la diferencia de una viral, de una atípica y una típica. Son 3 cosas importantes. Por eso le decía, la neumonía que debemos saber es las 3 neumonías. Porque las 3 neumonías pueden aparecer al niño y el tratamiento es cuánto le damos, qué le damos. Si es una bacteriana, si es una típica o si es una viral, ¿no? Es importante. Sí, autor. Sí, autor. Ya. Y de acuerdo a criterios de la OMS para definir neumonía en niños tenemos presencia de taquignia, disnea, retracción supraesternal, intercostal o subcostal, los tirajes, aleteo nasal, apnea, alteración del estado mental y una saturación menor al 90%. Y se puede también acompañar. ¿Ponía qué? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Aleteo nasal, apnea, alteración de... A ver, esta es una aclaración antigua de la OMS que decía, ¿cuándo es neumonía, neumonía grave y neumonía muy grave? A ver, ¿cómo me clasifica usted eso? ¿Cuándo hablamos de neumonía? Cuando era neumonía, era si solo había taquignia. Neumonía grave. Espérate. Era si había tiraje. Neumonía, polinia. Neumonía grave, polinia más tirajes.
Y neumonía muy grave, ¿cuándo hablamos de neumonía muy grave? Sí, presentaba cuadros de severidad como cianosis, desaturación, intolerancia oral al tratamiento. Muy bien, doctor, pero diga claro, según la OMS clasifica neumonía, neumonía grave, neumonía muy grave. Neumonía, respiración rápida. Neumonía muy grave, tiraje más polinia. Y neumonía muy grave hay síntomas generalizados ya, como si fuera una sepsis, convulsiones, apneas, cianosis, ¿no? Etcétera. Esa es la clasificación, doctor. Muy bien. ¿Cuántos son los criterios? ¿Cuándo hospitalizaría un niñito con una neumonía? ¿Cuáles son los criterios? Si presenta una saturación menor a 90%, si no responde al tratamiento oral, después de 48, al tratamiento oral ambulatorio, muy bien, ambulatorio después de 48 horas. Está bien. Después de 48 horas, ya. Cuando hay respiratorio, cuando hay una apnea, cuando hay quejido, ¿no? Cuando son pequeñitos, prematuritos, o cuando tiene hipoxia, menos de 90 saturación o 92, ¿no? Sino de deshidratación, cuando no sabemos bien el tratamiento, también cuando no sabemos qué diagnóstico tiene, ¿no? Y muy bien, doctor, muy bien. Tratamiento de una neumonía, doctor. Bien, inicialmente tenemos el tratamiento ambulatorio, que como ya mencionó también mi compañera, es el acrónimo FALTA. Para la fiebre, tratarla con paracetamol si es mayor a 38 grados Celsius. Alimentación, incitar a la madre a la lactancia materna. Doctor. Bueno, eso cuando vía oral. Bueno, si quiero hospitalizar a un niñito, ¿qué antibiótico le daría si es una bacteriana? Ampicilina, cloranfenicol. ¿Qué más? También tienes a la penicilina G sódica. Eso para mayores de 2 meses. Y para menores de 2 meses solo se le daba ampicilina, también gentamicina o amitacina. A ver. Tú sabes que neumonía puede ser hasta un recién nacido, ¿verdad? Puede ser un mes, una neumonía puede ser un hito de 1 año, puede ser a cualquier edad la neumonía, hasta un viejito. Si tú tienes un niño con neumonía de 4 meses, ¿qué antibiótico le darías? De 4 meses, ampicilina, cloranfenicol. No. A ver, doctor, a ver, vamos a ver quién está acá, porque de repente ya se fueron todos ya. ¿Sí están presentes ahí, no? ¿O ya se fueron? Claro. Por supuesto, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Recién, doctor. Ya. A ver, Jeremy, por favor, a ver. Si tiene un niñito de 4 meses, ¿cuáles son el agente etiológico y qué tratamiento le daría? ¿Se puede repetir la pregunta, doctor? No le puedo escuchar bien. Está durmiendo, ya está durmiendo. Si tienes un niño de 3 meses o 2 meses, ¿qué tratamiento le darías y cuál es el agente etiológico? Bueno, en ese caso sería una neumonía afebril. ¿Afebril? ¿Qué? Yo no he dicho nada afebril, es un niñito con neumonía, no neumonía. ¿Qué le darías? A ver, ¿qué me contesta de los 50 que están presentes?
A ver. Ahí está el doctor ahí. Doctor, ¿el agente podría ser el Staphylococcus pneumoniae? No sé. ¿Seguro o no seguro? Porque era para menores de 3 meses, ¿no? Hasta 3 meses. A ver, y mire, te voy a decir una cosita. A ver, Jean-Pierre está hablando, ¿no? Córdoba. A ver, Jean-Pierre. Mira, usted sabe que neumonía puede ser a cualquier edad. Si yo tengo un niñito recién nacido de 3 meses o 4 meses, ¿cuál es el agente etiológico? Es como si fuera una sepsis de recién nacido. ¿Cuál sería? El Agalactiae, E. coli y la Neisseria monocitógena. Por lo tanto, lo manejaría con ampicilina y amicacina como si fuera un recién nacido, sepsis, pues, por los gérmenes. Ahora, ya más grande, ocurre con Staphylococcus pneumoniae, que ahí es diferente. Ya le doy ampicilina sola, cefaloide tercera, ¿no? Como cetraxona, o puede darle inclusive penicilina, como decía el doctor, que ya no usamos la penicilina. Y otra, quiero decirle otra que ustedes hablan de cloranfenicol. Yo me acuerdo que estuve en Bravo Chico, en Lima, porque cuando hacían la residencia del hospital de niños le daban un mes, arrotaron de queríanos, ¿no? Yo elegí Bravo Chico porque sabían bastante querían problemas respiratorios. Y ustedes saben que Bravo Chico es de Minsa, pues, ¿no? A donde el niño lo dejan ahí y después se van las madres a su casa y el residente, el médico, tiene que ver por las medicaciones. Y lo que dice el doctor sobre el cloranfenicol es excelente. Cloranfenicol, cuando ustedes estén en un pueblito que no hay medicina, no hay ni ampicilina ni penicilina, el cloranfenicol es un excelente antibiótico para el Staphylococcus pneumoniae. 80, 90 por kilo, pueden dar hasta vía oral, hasta endovenoso. Por eso el doctor está hablando ahorita, habla del cloranfenicol. Usted dice, cloranfenicol, que ya no se usa, que se usa, doctores. Y es un buen tratamiento para el Staphylococcus pneumoniae. Inclusive, hasta para el Haemophilus influenzae. Entonces, tanto hablamos de Staphylococcus pneumoniae, ampicilina, cetraxona, y también tienen el cloranfenicol, que es un buen tratamiento para el micoplasma, para el Staphylococcus pneumoniae, ¿no? Por eso el doctor habla de cloranfenicol. Usted ni siquiera se da cuenta, está hablando de cloranfenicol en tratamiento para una neumonía. Efectivamente, cloranfenicol es un buen tratamiento como si fuera, y eso lo digo porque cuando van a estar en un serum, no tienen ni siquiera una medicina y por ahí botan el cloranfenicol, lo tienen botado por ahí. Por eso que el cloranfenicol es un buen tratamiento para Staphylococcus pneumoniae y neumonías. Es un buen tratamiento. Muy bien, chicos. Creo que ya terminamos. Vamos a descansar un rato. Alma, doctora, disculpe, ¿qué tema la otra semana? Ojalá que ya podemos estar juntos en una aula, pues, doctora, ¿no? Ya mucho tiempo, ya. Cuénteme, a ver, ¿qué tratamiento, la otra semana, qué temas toca? Nos quedan temas, el EDA, enfermedades vamos a hablar de diarreas. Vamos a hablar de diarrea y hacemos el examen, pues, chicos, ya están que se hacen ya el examen, no quieren dar el examen. Son 20 preguntas, voy a dar el examen, todo lo que hemos conversado. Ya. Doctor, buenas noches y hasta una pregunta. Buenas noches. ¿Hasta qué tema quedaría? Todo. Desde neo hasta pediatría, todo. Vamos a hacer mejor 40 preguntas. ¿Qué les parece? Dígame, cuéntenme. Dígame. No, aquí nos falta, doctora, disculpe, a ver, ¿cómo estamos en horario? ¿Cuándo estamos juntos? Porque así tampoco no los veo, yo quiero verlos. Aparte quiero tomar ya el examen. ¿Cómo es el horario? A ver, usted, cuénteme. A ver, doctora. No, Alma lo vamos a hacer, no se preocupe, doctora, lo vamos a hacer, Alma, pero vamos a hablar un poquito de cómo vamos a hacer. Cuéntame.
La huelga va a seguir, así que no podemos ir a la... ¿Qué todavía? ¿Y cuándo hacemos la clase? No, no, no. El examen, doctora. ¿Hasta cuándo hay tiempo para el examen? Podemos alquilar No se escucha bien, doctora, no se escucha una compañera bien. estaba averiguando y nos... No se escucha, doctora, no se escucha. Doctora. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha ahorita? No. Sí, sí, lo escucha usted, doctor. Claro que escucho yo mismo desde Estados Unidos. Dígame. Le estaba comentando que vamos a alquilar un local para poder dar el examen. Una compañera estaba averiguando, pero están disponibles de lunes a viernes de 2 a 4 el local, o los sábados en la tarde o el domingo todo el día. Ya, sábado en la tarde. Podría ser un sábado en la tarde, doctora. Entonces, sábado en la tarde, doctor. A ver, este sábado. ¿Este o el otro? Ya, el otro sábado, entonces, ya. Pero hay que terminar diarrea, pues, y asma, porque hay que terminar, ¿sí? El jueves de 6 a 8, diarrea y asma. Ya, doctora, 6 a 8, diarrea y asma. Y ya para el sábado el examen, ¿te parece? El examen. Ya, de todo, ya. ¿Cuántas preguntas desea? ¿40 o cuántas preguntas? Depende de usted. Depende, doctor, ustedes. A ver, ¿qué dicen todos ustedes? Una votación que sea democrático. Ya, vean ustedes, chicos, si me cuentan el jueves, ¿ya? Doctor. El jueves, ¿no? Sí, dígame, doctora. Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿el examen sería el de final de unidad de infantil? Yo creo que ya es final, doctores. Porque ya no hay otro tiempo, pues, ¿no? A ver, doctora Carla, a ver, cuénteme. Pues, la doctora Carla ya no quiere que esté yo con ustedes, pues. Ya quiere terminar de una vez. A ver, doctora. No, doctor, ¿cómo creen? A ver, cuénteme. Según el sílabo, la unidad termina la otra semana, como usted dice, pero ya depende de usted cómo manejan las clases que nos faltan, ¿no? No sé. No, por eso, podemos hacer el otro jueves. Jueves en la clase, terminamos con asma y diarreas, y el sábado el examen. Doctor. Sábado en la tarde puede ser. Yo salgo del hospital el sábado a las 12 del día 1. A las 2 ya estaríamos tomando el examen. O 3, 4, digan ustedes. Bueno, eso vean el jueves, vemos el sábado, doctora, ¿ya? ¿Todavía hay tiempo para...? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, lo que sí, claro, es que el jueves tenemos entonces asma y deshidratación sobre todo. A ver, ¿quién va a exponer asma ahorita? Yo, doctor. A ver, defíneme asma. ¿Qué es un asma? Ya, de una vez. No, ahí nomás hay asma. ¿Qué es asma? Asma es una enfermedad crónica que tiene un origen multifactorial. Es una inflamación en las vías aéreas, doctor. Es una enfermedad crónica. Lo voy a explicar todo, pero no sé. No, pero sin diapositiva. Pues, no, claro. Ya. Claro, así nomás. ¿Así nomás? ¿Cómo clasifica el asma usted? Hay dos criterios. Yo ahorita en el examen, clasifícame el asma bronquial. ¿Cómo me clasifica? Hay T2 alta y T2 baja. Esos T2 son por los mediadores. La T2 alta es alérgico. Espérate, no te he preguntado fisiopatología, te he preguntado cómo me clasifica el asma. Ya, asma leve, moderada y severa. Depende. También, ¿no? Mire, yo le estoy diciendo, eso cuando le pregunté cuáles son la crisis asmática, cómo me clasifica la crisis asmática. Pero yo te pido cómo me clasifica el asma bronquial. Lo estoy viendo. Sí, doctor, el asma es, según lo que he leído, hasta donde sé, lo que le he dicho, no sé otra cosa. Pero ¿cómo clasifica el asma, señor? Alexis. Tan que ya quieren exponer el asma, a ver, cuéntame. Es que, según lo que he leído, el asma puede ser dos formas, tanto por a ver, escúchame, te voy a dar una pregunta del examen.
La lesión del asma es asma persistente, asma leve, asma persistente, leve, moderado, severo. Asma intermitente, persistente, leve, moderado y severo. Esa es la lesión del asma. Cuando te pregunte cómo clasificas la crisis asmática, ahí sí dice leve, moderado, severo. Ya. No sabía eso, doctor, disculpen, no sé. Otra pregunta le voy a hacer a usted. ¿Quiere otra pregunta? De ahí la dejamos para la otra semana. No, pregunta, doctor, a ver, dale. A ver, está bueno, te voy a hacer otra preguntita ya. Bueno, otra pregunta, a ver. No va lo de fisiopatología porque eso no... Vamos a ver, otra preguntita. Criterio del asma, según criterio del asma, a ver. ¿Cómo diagnostica un niñito de 2 años asma bronquial? Ya, asma, ya ese es asma preescolar. Es menor a 5 años, pero principalmente son entre los 3 años. Con la clínica y con el índice predictivo de asma. Es un cuadro. Ay, muy bien. Ya es suficiente, doctor. Ya ahora sí, Ya es suficiente, doctor. Índice predictivo del asma, suficiente. Se ha leído, doctor. Bueno, eso vamos a hablar la otra semana. Índice predictivo del asma, tratamiento, cómo van a manejar el tratamiento de crisis asmática leve, moderado, severo, cómo lo vamos a clasificar, ¿sí? Eso lo vamos muy bien, doctor Alexis, muy bien, tranquilo nomás. Prepárese para la otra semana, el jueves, ¿ya? Entonces, para el jueves estamos asma y diarreas, entonces, y deshidratación, ¿ya? Muy bien, disculpen chicos hoy día porque no tuve tiempo de venir rápido, porque, pues chiquito, mire, justo hablando de bronquiolitis, tuve que enviarlo al hospital. Muy bien chicos, muchas gracias, nos vemos el día jueves. Doctora. Sí, doctor, el jueves de 6 a 8. Ya usted ya no quiere verme, usted me puro Zoom nomás, puro Zoom. Ya, doctora, está bien, está muy bien. Hasta luego, doctores, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Luego, cuídense. Duerman, tranquilicen.